Hola jóvenes, buenas tardes. Continuamos con la clase. Vamos a continuar en esta ocasión viendo lo que son las fuentes formales del derecho procesal. Como siempre les he comentado, la parte de las fuentes formales, bueno, en general de las fuentes siempre la vamos a ver en todas las ramas del derecho, ya que de aquí empieza o inicia la vertiente donde van arrojando estas circunstancias. Por eso es necesario que retomemos que en el derecho la palabra fuente tiene un sentido metafórico. ¿Esto por qué? Porque se habla de fuente en sentido figurado, es decir, se le señala como el origen o forma de nacimiento de algo. El vocablo fuente no es exclusivo de la investigación jurídica, sino que se habla de fuentes de investigación en diversas disciplinas. Por ejemplo, las fuentes de una investigación histórica. En la teoría general del derecho hacemos referencia a los orígenes, que son los antecedentes de nuestro derecho procesal, a las formas de aparición de las normas jurídicas, y en este sentido es que se habla de dos tipos de fuentes: las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes materiales o históricas implican que la reflexión es en las causas de tipo histórico que ocasionaron el surgimiento de alguna norma o de alguna institución jurídica, así como en los fenómenos sociológicos, políticos y económicos que motivan el surgimiento de las normas e instituciones jurídicas. El mejor ejemplo que tenemos en las fuentes históricas en nuestro derecho es el surgimiento del derecho agrario. ¿Por qué? Porque este nace a partir de la revolución y es motivado por la situación que prevalecía de concentración excesiva de la tierra cultivable en manos de unas cuantas familias. La explotación en aquel momento de los latifundios, el despojo de tierras comunales a los pobladores indígenas, etc. Causas que precisamente fueron la revolución, y a su vez, al querer resolver esta situación, pues se formó lo que es o hoy conocemos como derecho agrario. Por lo que se refiere a la fuente formal del derecho, la reflexión se enfoca en la forma de creación jurídica de las normas. Esto es, cuando se habla de fuentes formales, se hace referencia a la mecánica de creación estructural de las normas e instituciones jurídicas. El análisis de la fuente formal prescinde de toda consideración de tipo económico, político o social y, como su nombre lo indica, realiza un estudio de las formas de creación de las normas jurídicas para averiguar cómo son formalmente válidas y vigentes. Mientras que la fuente material, vamos a ver que indaga el contenido de la norma, es decir, lo que está ordenando, disponiendo o prohibiendo, o sea, la conducta que postula como debida por razones políticas, económicas y sociales. La fuente formal solo inquiere
sobre la estructura de la norma y sobre su procedimiento de creación, para que ésta llegue a ser formalmente válida y vigente. En rigor, las fuentes formales señalan los procedimientos o mecanismos de creación de las normas jurídicas. Se puede considerar como fuentes formales la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, el reglamento y la circular. En cuanto a la legislación, el proceso de su creación varía de país a país. Sin embargo, en todos, para que una norma jurídica se sume a la etapa de ley, necesita forzosamente seguir ciertos procedimientos. Entre nosotros, los pasos o etapas que perfeccionan el acto legislativo son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y finalmente la publicación. Cuando se ha cumplido esta mecánica o secuencia de creación legislativa, se pueden decir que la norma jurídica es formalmente válida. En cuanto a la costumbre, prescindiendo de las definiciones tradicionales, se trata de la observancia espontánea por un grupo social de determinadas conductas que el propio grupo social considera de manera obligatoria. Requiere de la repetición constante de dichas conductas y la convicción de su obligatoriedad. En nuestro sistema jurídico, la costumbre es indudablemente fuente de derecho, pero de menor jerarquía que la ley. La jurisprudencia es, en términos generales, una reiteración de los criterios judiciales. Entiéndase por jurisprudencia no la ciencia del derecho, que es otra de las acepciones de este vocablo, sino lo que en otros países se conoce como precedentes judiciales. En nuestro sistema jurídico, las resoluciones de ciertos tribunales constituyen jurisprudencia. Siempre que el criterio sostenido se reitere en 5 resoluciones, estas de manera no interrumpida por otra en contrario, y que además hayan sido aprobadas por ciertos márgenes de mayoría de los tribunales de composición colegiada que crean precisamente la jurisprudencia. El concepto de la jurisprudencia en el derecho mexicano, entendida esta como presente judicial, lo da por la propia ley. El reglamento es en esencia de la misma naturaleza del acto legislativo, pero con un procedimiento diverso de creación y además con una jerarquía menor que el de la propia ley. Todo reglamento contiene un conjunto de normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, pero dichas normas jurídicas
no están creadas a través del mecanismo legislativo, sino que son expedidas por los órganos de la administración y en ocasiones también por los órganos judiciales o por los propios órganos legislativos, pero sin tener el carácter de leyes. El reglamento es en esencia de la misma naturaleza del acto legislativo, pero un procedimiento diverso de creación y además con una jerarquía menor que la propia ley. Todo reglamento contiene un conjunto de normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, pero dichas normas jurídicas no están creadas a través del mecanismo legislativo, sino que son expedidas por los órganos de la administración y, en ocasiones, también por los órganos judiciales o por los propios órganos legislativos, pero sin tener el carácter de leyes. Generalmente el reglamento, sobre todo el tipo administrativo, es expedido por el Poder Judicial. En nuestro sistema constitucional, la facultad reglamentaria conferida al presidente de la República se encuentra consagrada en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, por ser el reglamento de menor jerarquía que la ley, se expide con el fin de complementarla, pero su aplicación y su cumplimiento detallan precisamente su alcance. La circular es una simple comunicación escrita, interpretativa de los textos contenidos en los reglamentos o en las leyes. Es la fuente formal de menor jerarquía e importancia y puede en muchas ocasiones ser emitida por el director de una codependencia respecto de las cuestiones de su área y de su competencia. El problema de las fuentes formales de las normas procesales debe plantearse para determinar cuáles son las normas del derecho procesal que rigen en determinado país y en determinado momento. Para aclarar debidamente el problema primero, es necesario preguntarnos cómo se identifica una norma procesal. En otras palabras, ¿cuándo identificamos una norma como procesal o cuándo podemos darle carácter calificativo? Así se nos presenta como preliminar el problema de la identificación de la norma procesal. La naturaleza procesal de una disposición o regla de derecho se desprende de la función que está llamada a cumplir
no del cuerpo legal en que se encuentra. El lugar propio de estas reglas o disposiciones es, sin duda, el cuerpo legal procesal, pero la realidad nos muestra disposiciones o reglas rigurosamente procesales contenidas en cuerpos legales de derecho sustantivo o material. La norma procesal se identifica entonces por la función que está llamada a cumplir, o sea, por su objeto, el cual es el mismo que el objeto del proceso, y por consiguiente podemos considerar como normas procesales a todas aquellas relacionadas con el desarrollo del proceso, las reglas referidas al desenvolvimiento de la acción, la defensa o reacción, la función jurisdiccional misma y la conducta de los terceros ajenos a la relación sustancial, conductas o actos proyectados o destinados a la conclusión de un litigio mediante la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido. Un estado de conjunto de la legislación procesal de cualquier estado nos permite distinguir en ella leyes procesales, leyes formales, procesales o de procedimientos, leyes procesales materiales. Estas regulan la capacidad de las partes, los requisitos de los actos procesales, la eficacia de las resoluciones judiciales, etc. Y las leyes procesales orgánicas, que atienden a la constitución de los órganos de jurisdicción y que no pueden ser consideradas como meramente administrativas. Ahora bien, una vez que hemos precisado cuál es la norma procesal, debemos determinar si tiene como forma de creación la ley o un acto legislativo, o si también es posible que otras fuentes formales creen normas procesales. La cuestión es determinar si, aparte de la ley, las otras fuentes mencionadas, como la costumbre, la jurisprudencia, el reglamento o la circular, pueden ser fuentes formales creadoras de normas procesales.
La tendencia que se generaliza cada vez más es la de que la norma jurídica procesal sea de carácter legal, es decir, sea una norma legislada, y pensamos que ese debe ser el criterio predominante. Las normas procesales deben provenir fundamentalmente de los actos legislativos. Sin embargo, esto ni es siempre así, ni tampoco lo ha sido, porque en muchos países las normas procesales son de origen consuetudinario y en otros, como Estados Unidos de América, en virtud de una delegación parlamentaria, han sido la Suprema Corte de Justicia quien ha elaborado estas leyes procesales. Por lo que la única fuente de creación de formas procesales debe ser la ley, y pretendemos fundamentar esta opinión en la circunstancia de que se trata de normas de derecho público, o sea, que se refieren a la actuación de órganos de autoridad, a la actuación de los tribunales, y las demás fuentes formales tienen una menor jerarquía, y en cuanto a la jurisprudencia o la creación judicial de normas procesales, vemos en ello el peligro de que sean los propios órganos judiciales los que creen las normas de su propia actuación, lo que no deja de ser riesgoso. En todo caso, la jurisprudencia, la costumbre, el reglamento o la circular serán más bien fuentes de creación de normas de interpretación y aplicación respecto de otras normas procesales preexistentes, estas sí de carácter legislativo. En otros términos, las normas procesales fundamentales deben de ser de carácter legislativo y en todo caso podrán admitirse la existencia de cierto margen de normas procesales que encuentran su origen en la jurisprudencia o en las fuentes formales de creación jurídica, pero solo como, repetimos, normas complementarias de interpretación o adecuación de aquellas otras de carácter legislativo y que deben ser las que dan la estructura fundamental al proceso. Las demás fuentes formales tienen menor jerarquía y en cuanto a la jurisprudencia o la creación judicial de normas procesales, vemos en ella el peligro de que sean los propios órganos judiciales los que creen las normas de su propia actuación, lo que no deja de ser riesgoso. En todo caso, la jurisprudencia, la costumbre, el reglamento o la circular serán más bien fuentes de creación de normas de interpretación y de aplicación respecto de normas procesales preexistentes, estas sí de carácter legislativo. En otros términos, las normas procesales fundamentales deben ser de carácter legislativo y en todo caso podrá admitirse la existencia de cierto margen de normas procesales que encuentren su origen en la jurisprudencia o en las fuentes formales
de creación jurídica, pero solo como normas complementarias de interpretación o adecuación de aquellas otras de carácter legislativo y que deben ser las que dan la estructura fundamental al proceso. Ahora vamos a ver lo que es la enunciación y clasificación de las fuentes legislativas procesales. Recordamos, y como de manera de conclusión, vamos a decir que la principal fuente de las normas procesales es una fuente formal y esta es la ley. Ahora bien, ¿cuáles son las principales leyes que comprenden normas procesales en nuestro régimen jurídico? Pues vamos a hacer referencia a aquellos cuerpos legales que contienen disposiciones o normas de naturaleza procesal. Cabe reiterar aquí que el carácter procesal de una norma no está determinada por el lugar en el cual se encuentre dicha norma, sino por su naturaleza, que en el caso de las normas procesales se manifiesta por la función que ésta tiene encomendada. Como dice nuestro autor, nuestro jurista Alcalá Zamora Castillo, la legislación procesal civil mexicana se agrupa en tres sectores: federal, distrito y territorios, que son los estados. Estos cabe a su vez distinguir en dos grupos, que es el federal en estricto sentido y el nacional, con alcance similar. La clasificación de las leyes o cuerpos legislativos constitutivos de normas procesales está tomada básicamente en las que se han formulado citando a los juristas que precisamente se han dedicado al estudio de esta estructura. Vamos a ver que en las normas nacionales, como primera fuente y con la más alta jerarquía, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles, y aquí estamos viendo un código procesal, Código Federal de Procedimientos Penales, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Amparo, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Tenemos otras también que es llamadas nacionales, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la Ley Orgánica de los Tribunales Militares, el Código de Comercio, la Ley Federal del Trabajo, Ley de Concursos Mercantiles, Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Agraria, el Código de Justicia Militar, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito. Ahora bien, en materia local, para lo que anteriormente era Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vamos a ver que hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos con sus bases en la primera fracción, en la primera fase, fracción quinta, inciso F, del Estatuto del Gobierno de la Ciudad de México. Tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Código Civil para el Distrito Federal, Código Penal para el Distrito Federal. Recordemos que, bueno, hay muchas leyes que inclusive no han cambiado su nombre, pero puede ser Ciudad de México. Ley de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, Ley de Procedimiento Administrativo y Código Electoral. Todos estos aplicados a la Ciudad de México. También para los estados tenemos lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente locales, del Estado de México, del Estado de Jalisco, del Estado de Nuevo León, etcétera, que sería su constitución local. Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, Código o leyes de justicia administrativas y Código Electoral, por nombrar los más básicos o conocidos.
Por lo que si retomamos todos los conceptos estudiados, regresamos a este mismo punto. Si se dan cuenta, las leyes que de hecho mencionamos, pues se crearon con una finalidad. Ese proceso tiene una finalidad y que es el restablecimiento de la paz social en cualquiera de sus vertientes, ¿no? En cualquiera de sus materias, como lo vimos en la división de ramas, pues en cualquiera de todas ellas tienen esta finalidad general. Y hasta aquí estaremos concluyendo la clase del día de hoy. Continuamos la siguiente clase. Excelente tarde.